Bueno, sí regresamos, qué bueno, sí, ¿no? Entonces, bueno, el tema de hoy es el programa integral para la atención del fenómeno suicida en Jalisco. Y yo me encanta lo que estás ahorita comentando porque son muchas situaciones y fíjate que siempre a veces tenemos la tendencia de decir, bueno, pero ¿cómo se ve, cómo se siente? En realidad, como dices, es una manera individual. Y creo que comentas esto como, por ejemplo, yo lo pondría en una técnica de análisis de problemas. Dicen que lo que dicen lo primero en una producción es cuando ves que hay alguna desviación, lo que va y de repente decir, bueno, hay un daño en el producto final, ¿por qué? ¿En dónde? ¿En qué línea de esa producción donde estuvo? Si todo venía bien y todo, hizo bien, aquí bien, entonces ya cuando dicen, aquí es donde está la desviación, el problema está aquí. Entonces ya ven por qué falló, si hay que calibrar la máquina, en fin, o el que está ahí andaba crudo y se le pasó y no lo vio, en fin. En el caso creo que de la cuestión del suicidio, el fenómeno suicida, siento que es como cualquier otra enfermedad mental, el punto de la comunicación y de la observación. Esa percepción que podemos tener de la persona, normalmente ya la tenemos, decir, a ver, por lo mismo ves cuando vas a hacer una reunión, invita al fulanito, no, ese cuate es súper, y a lo mejor lo invitas y llega y, qué raro, estuvo ahí en un rincón, no hizo nada, entonces, lo que tú dices es cierto, quienes pasamos más tiempo juntos, que puede ser familia, puede ser trabajo, puede ser amistades o lo que sea, sí te brinca, ¿no? Sí te brinca cuando una persona viene en esa desviación, que siempre es una persona así y ese día llega. Puede no ser el tope, un suicidio, o que ya está empezando, pero sí puede estar cayendo ya en una depresión esa persona porque trae atrás algo que lo que dices no nos interesa saber. La cuestión aquí es que cuando ya estamos en un proceso, como bien lo dices, de depresión, la mayoría de la gente no se atiende en tiempo y forma. No. Porque estás como en ese correr y venir de la vida tan cotidiana que estamos llevando de forma particular, que no te das cuenta que este proceso puede ya de venir en una depresión como tal, una depresión leve, moderada, grave o ya crónica. Y estamos hablando de crónica cuando ya las personas se atienden después de 10 o 15 años de iniciar el proceso de la enfermedad mental. Entonces ya cuando llegan a estos niveles, o en estas etapas de 10, 15 o 20 años después de que iniciaste con la enfermedad mental, llegas a atenderte, el médico psiquiatra y el psicólogo te van diciendo, vamos el medicamento tiene que tomarlo por aproximadamente 2 años o 3 años, y la gente dice, no, es que me voy a volver adicta al medicamento, y cuando ya lo deje, ¿qué va a pasar conmigo? No tengamos miedo de tomar medicamentos, ¿sí? Si lo hacemos en tiempo y forma y estamos en esta parte de voy a que me atiendan de manera rápida y oportuna, el medicamento lo puedo tomar 6, 8 meses, 1 año, van viendo que voy mejorando, pero tienen que ser las dos cosas a la par. El medicamento con la atención del psiquiatra, que el psiquiatra sí nos va a hacer preguntas específicas de cómo te sientes, has dormido bien, no duermes bien, comes bien. A veces hay medicamentos que sí, a veces nos ponen un poquito más somnolentos, a veces un poquito más alerta, pero eso se lo tenemos que estar refiriendo al médico, psiquiatra, y no hacer los cambios de medicación. ¿Sí? Ya es que a mi vecina, a mi amiga, a mi comadre le dieron tal medicamento para la depresión y a ella le funcionó mejor, entonces mejor me voy a tomar el que le dieron a mi comadre. Entonces va a depender mucho de cada persona, si eres hombre, si eres mujer, la edad que tienes, el peso corporal que tienes, el proceso por el que estás pasando. No es lo mismo mi depresión que tu depresión. Claro. Entonces, por eso los médicos, psiquiatras, para eso están estudiando, y se queman las pestañas y se desvelan en muchas situaciones para aprender exactamente cuál es la medicación que tú requieres o que yo requiero, y no porque a mi comadre le funcionó tal cosa me va a funcionar a mí. Claro. ¿Sí? Esa es una parte. Y la otra parte es que tenemos que también ir a un proceso psicológico. En este proceso psicológico vamos a trabajar las emociones, las cuestiones que me afectaron, que no he resuelto, voy a ir a aprender cuestiones socioemocionales, voy a empezar a identificar mis propias emociones y cómo resuelvo. Si resuelvo solamente irritándome, entonces no estoy resolviendo. Nada. Si yo digo que resuelvo solamente gritando o callándome o dando la espalda y diciendo aquí ya no pasa nada, no resuelvo. La evasión famosa, ¿sí? Claro. No estoy resolviendo absolutamente nada. El postergar algo se te va a complicar y se va a hacer como una bola de nieve, ¿no? O sea, eso es definitivo.
Algo que también me está ahorita llamando mucho la atención es el hecho de que sí, está difícil, como dices, es difícil poderlo detectar para una persona así nomás, o que no tenga esa sensibilidad e interés hacia el prójimo, en este caso, ¿no? Que cada vez es menos personas que nos interesa el prójimo. Pero, por ejemplo, aquí, y entrando ya un poco en materia de lo que es el protocolo Código 100 de prevención del suicidio, que se me hace muy interesante, es que finalmente no hay una receta de cocina, no hay algo o un manual que pudiéramos tener, tanto los que estamos cercanos entre los familiares, amigos, etcétera, como para poder actuar o poder identificar. Quiere decir que puede haber una persona feliz y luego nos enteramos que se suicidó, ¿no? Fíjate que yo vi hace poco un video, sí conoces a Robin Williams, sí, claro. el actor de Estados Unidos que hizo películas simpatiquísimas, un cuate que lo veía siempre feliz. Y de las últimas veces que salió en televisión estuvo con uno de esos que tienen los shows nocturnos, y algo le pone una música y era un cuate súper extrovertido, se levantó, empezó a bailar, pero muy simpático y todo, y al final dice, así se ve la depresión alegre, o así se ve una persona próxima a suicidarse, pero que se ve alegre. O sea, ¿cómo puedes identificar si ves a alguien que es un cascabel, lo ves súper riéndose donde quiera en las fiestas y todo el rollo, y luego te enteras que se suicidó y dices, ¿pero por qué? Sí. Hablando de este caso en particular, él vivía con una depresión. Tenía una depresión, ya se la habían detectado. La cuestión aquí es tener esa red de apoyo, ¿sí? Contar con una red de apoyo. Y la red de apoyo es mamá, papá, hermanos, tíos, primos, los abuelos, el vecino. Tenemos que volver a hacer esa red de apoyo social. Claro. No podemos dejar a la persona sola. Claro. Tenemos que brindar ese apoyo, y ese apoyo es desde, yo te escucho en este momento, alguien más le dice, ¿cuándo tienes tu próxima cita? Yo puedo acompañarte, voy y te acompaño. Eso. ¿Quieres que te acompañe? Muy bueno, el acompañamiento es muy cálido para la persona y hace, ¿no? Exactamente. Así, claro. Y la cuestión es que decimos, no es mi problema, es tu asunto, arréglalo como puedas. Y como bien decía Robin Williams, la depresión se puede ver así, sonriendo, pero nadie sabe cómo está viviendo sus emociones, sí, nadie sabe cómo está por dentro esta parte. ¿Y qué nos han enseñado? Siempre tienes que decir, estás bien. Y la famosa pregunta que yo siempre, cuando voy a cualquier lugar, les digo, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Todos dicen bien. Y yo, ¿seguros que todos están bien? Debemos como empezar a transformar esa parte, claro. ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? En este momento no me siento bien, tengo hambre. Exacto. O tengo sed. O estoy molesta en este momento. O en este momento más o menos. O me siento frustrada. O me siento contenta. O tengo sueño. ¿Por qué siempre tenemos que contestar estoy bien cuando no es real? Ser genuino. Cuando no es real. Esa es la parte que la sociedad nos ha enseñado a no muestres tus emociones, siempre debes demostrar que estás bien. Claro. Cuando como seres humanos tenemos todas estas emociones, y yo siempre les comento, no hay emociones buenas ni emociones malas. Claro. Simplemente están, son parte de nuestro ser. ¿Sí? Solamente hay que saber identificarlas, cómo manejarlas y cómo las vamos a externar hacia afuera, que esa es una parte importante que aprendemos cuando vamos a terapia. Fíjate que viendo toda esta complejidad y que de alguna forma también esta modificación de la actitud o de cariño al prójimo, y digo al prójimo porque pues a veces es personas que ni conoces y tú te das cuenta que esa persona no está bien. Por ejemplo, ves a una persona llorando y nadie se acerca. En cambio, decir, oye, ¿estás bien? ¿En algo te puedo ayudar? O no sé. No, la gente sigue caminando, ¿no? Y ahora sí que en las redes, ¿cuántos, cómo le llaman a eso? Como proyectos sociales o algo así, que están grabando y hacen deliberadamente algo, y la gente pasa de largo y hasta brinca, ¿no? Así como que yo no quiero saber, ¿no?, de nadie. Eso socialmente sí nos está afectando mucho en muchas situaciones, pero obviamente que para mí la principal es esta, el hecho de que se ha perdido esa por importancia por el ser humano, cualquiera que sea, ¿no? Ahora, viendo que es tan complejo esto, nos deja la parte de la institución en este caso como Salme, o el nuevo, que me gustaría también que platicara así brevemente, lo del nuevo Instituto Jalisciense de Salud Mental, y que ahora le agregan y adicciones.
O sea, quiere decir que lo que antes era el Consejo Estatal de Adicciones desaparece y se funde con aquí, ¿o cómo está funcionando ahora? No desaparece. Está el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones como consejo con sus vocales, y los vocales son representantes de varias instituciones públicas. Okay, okay. Y está el Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones como, es otra cosa. Como instituto tenemos que generar documentos como guías, protocolos, lineamientos de proporcionarles a las otras instituciones el cómo y el para qué del manejo de varias situaciones, entre ellas enfermedades mentales, la cuestión de la conducta de riesgo suicida, las adicciones, entre varias situaciones, ¿no? Cómo es que se va a trabajar en el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, y como mencionabas esto del Código 100, Código 100 se refiere a conducta de riesgo suicida. Entonces, institucionalmente y para la gente que nos está viendo, cuando vemos a una persona que está con conducta de riesgo suicida, con intento o ideación suicida, tenemos que empezar a manejar esto. Tenemos un Código 100. ¿Por qué? ¿Por qué Código 100? ¿Y por qué no decir es un suicida potente o en potencia? Porque estamos estigmatizando a la gente y por eso muchos de ellos no hablan de que están viviendo una cuestión de ideación de muerte o lo van a intentar, porque somos muy incisivos en criticar, en juzgar, en decirle, ¿cómo es posible que por eso hay tantas cosas tan bonitas, la vida es tan bella? Pues sí, pero la cuestión que está viviendo él, no, la vida no la ve así. El cristal con el que ve la cosa es diferente. No, es muy diferente. Cada quien ve la vida desde el lente con el que trae puesto, ¿no? Exactamente. Y entonces a eso se refiere Código 100, a la conducta de riesgo suicida en dos aspectos básicos: ideación e intento de suicidio, y la parte también importante de dejar este estigma, ¿no? De decir, ahí va el que quiere suicidarse, o ahí va, no, tenemos un Código 100. Es cierto. Sí, déjame hablar un poquito más de esto. Se activó hace poco esto, ¿cuándo fue? ¿Hace un mes? El 11 de septiembre se activó lo del Código 100 aquí en el estado de Jalisco. Entonces se activa en Jalisco el protocolo Código 100 y que su objetivo es abordar pacientes con idea suicida. A la vez se capacita al personal de salud, que tú lo que comentas, buscar, por ejemplo, abatir el estigma social y la falta de conciencia, derrumbar estas barreras. Y bueno, esto lo está manejando el Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones, es el que controla o digamos, coordina. De alguna forma sí, de alguna forma, y también el Consejo Estatal en Salud Mental. Es decir, una parte es rectora, una parte es rectora en decir, estas son las acciones que tienen que ejecutar los demás. El consejo va a vigilar que las instancias hagan la parte correspondiente. El instituto va a generar todos los documentos, manuales, todo esto que yo te comenté, capacitaciones, y le vamos a decir al consejo, esto estamos haciendo, vigila que lo empiecen a hacer, que lo apliquen de manera correcta. Entonces es como un binomio entre estas dos instancias de trabajo, muy de la mano. No podemos trabajar uno sin el otro, porque tenemos que ir a la par. Está padre. No, bueno, y además, obviamente, ya es importante y bien elegida, que tú eres la coordinadora estatal de este programa, y eso se me hace padrísimo por toda la experiencia que tú tienes. Tenemos algunas preguntas del público. Bien. Entonces, primeramente, bueno, Gerardo Ramos, a quien le mandamos un saludo, también es constante aquí en nuestro programa, dice, bueno, si bien no le voy a generar la idea del suicidio preguntándole a la persona directamente, dudo mucho que esa persona a quien se le pregunte cómo se siente vaya a responder sinceramente en caso de que sí realmente esté considerando en cometer suicidio, aun cuando se trate de un familiar cercano o un amigo. Es mi opinión personal basada en una experiencia cercana. Podría caber la pregunta, ¿cómo se podría lograr que la persona conteste de manera franca? Okay. Tenemos que ser muy genuinos cuando preguntamos, ¿sí? Y en esta parte, y no solamente es preguntar por preguntar. ¿No rebuscado? No rebuscado. Por eso yo les decía, de manera directa. Oye, es que te he notado diferente, he notado que estás adelgazando, o por el contrario, estás aumentando de peso, estás bien, ya has ido con el médico. La cuestión de también, si como conocemos a la persona, decirle, oye, ¿estás pensando en hacerte algún daño? Si nos dice, no, ¿cómo crees? Hay que volver dentro de toda la conversación, le tenemos que volver a preguntar, claro. Oye, perdón que insista, pero ¿estás pensando en hacerte daño? ¿Has pensado en morirte?
cuando nos dicen, pues es que un poco, pero así como morirme, no. Entonces, ahí ya hay un foco latente que nos está diciendo, ¿sí? Si nos quedamos con la parte de nunca nos lo va a decir, nunca le vamos a preguntar. Pero sí, entonces sí Pero hay que preguntarle, claro. hay que preguntarlo y de manera directa. Y yo creo que como cuando dicen de los regaños a los hijos o deben ser los maestros a los alumnos, que siempre tiene que ser en forma particular y no en general. Creo que también hay que buscar el momento para preguntarle, ¿no? Cuando haya más gente y todo, porque sí, obviamente su respuesta va a ser, no, nada, ¿cómo crees? No, o sea, yo estoy nada, bien. ¿No? Debe de ser como más en corto. También buscar una parte importante que yo le comento a muchos de los estudiantes es, si tu amigo, tu compañero, o cuando estamos en cuestiones laborales, si te enteras que alguien está por esta situación, tienes que decírselo a la autoridad. Exacto. ¿Y a la autoridad a qué me refiero? Al maestro o a tu supervisor o a tu jefe inmediato. Esto está sucediendo, me estoy enterando de esta parte, y aquí es donde no se vale guardar el secreto. Ah, exacto. No se vale guardar el secreto, porque te conviertes en cómplice, ¿no? Más que cómplice, es una cuestión de salvaguardar la vida de la otra persona. Cierto. Y a veces no queremos decir esta parte que nos dijo con tanto trabajo, es decir, es que me fallaste, porque luego nos reclaman, me fallaste, se lo dijiste, yo te pedí que no le comentaras a nadie. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que responder? Lamento mucho que estés enojado conmigo o que estés molesta conmigo, pero prefiero que estés molesta conmigo un tiempo, el tiempo que tú consideres que debes de estar molesto o enojado conmigo, pero seguir viéndote con vida. Claro. Y no quedarme con esa sensación de es que yo sí sabía, sí escuché algunas cosas, sí vi lo que escribía, sí vi lo que dibujaba, sí vi lo que estaba viendo en redes sociales, el tipo de series que estaba viendo que hablan sobre la muerte, que hablan sobre el suicidio. No significa que todo lo que lo vean van a atentar contra su vida, ¿sí? Ojo con esta parte, porque luego alertamos de manera que dicen, o sea, ya no veas nada de eso porque te vas a matar. Tenemos que ver como si todo el contexto de la persona, ¿no? Y sí, de esta manera le podemos ayudar a pensar esta parte en la persona. Ok, bien, Jackie Suárez, gracias por comunicarse, comenta, dice, ¿qué hacer cuando das tu apoyo y escuchas a una persona depresiva, pero son tantas veces que lo haces que ni la persona mejora ni cambia y solo te roban energía? Porque una también trae estos problemas emocionales y anda sobreviviendo. Felicidades a la invitada y al programa. Muchas gracias. Cuando estamos ante una persona que ya vive con una depresión, recordemos que no es de échale ganas, tú puedes, mira, levántate, sal a caminar. Hay un proceso bioquímico en el cerebro y aparte las cuestiones emocionales y de conducta que está viviendo la persona que no la dejan levantarse, no la dejan tener ese ánimo por la vida. Igual se levantan y hacen las cosas, pero y hacen un esfuerzo sobrehumano con todas estas situaciones. Entonces la recomendación es decirle, ok, en este momento no estás bien, no te sientes bien, es válido, tenemos que validar las emociones de la otra persona, el cómo se siente, pero siempre decirle, es importante que vayas a atención, es importante que mínimamente llames al 075 para que te orienten en saber qué hacer. Las personas que viven con una depresión y que ya llevan un largo tiempo con esta depresión, no es de la noche a la mañana que vayan a cambiar de pensamiento y van a decir, sí, ahorita voy a ir a atenderme. Por eso es que luego es muy desgastante para el que lo acompaña o para el familiar. Pues es que no quiere. Ya tengo una semana diciéndole, ya llevo un mes comentándole y no quiere hacer nada. ¿Cierto? Pues o sea, ¿cómo le hago? Pero la parte importante es como tomar agua. Diario tenemos que tomar agua. Entonces, diario tenemos que estar hablando con ellos de manera directa o no indirecta, decirles, sabes que si tú no quieres hacer nada por ti misma o por ti mismo, en la próxima semana voy a venir por ti a tal hora y te voy a llevar. A veces hay que ser muy directivos en esta parte, muy tajantes, y aunque te digan, no, es que yo no voy a ir, vamos a ir, vamos a ir. Y los llevamos, si tú quieres, a la primer consulta. Y en la primer consulta, muchos de ellos te dicen, gracias.
Claro. Gracias Fíjate. por obligarme a ir, ¿sí? Porque ellos lo ven como me obligaste, pero gracias a esa parte estoy entendiendo qué está pasando conmigo. Sí, porque ellos no están aptos ni van a tomar la iniciativa porque están sumidos en otro problema. Sí, ¿no? así es. Eso de echarle ganas, pues no es de echarle ganas. Bueno, Laura Miranda comenta, dice, ¿cómo atender un familiar que publica en redes sociales su depresión o hace comentarios suicidas? Okay. Volvemos a la misma situación. Si tú tienes una buena relación con este familiar, pregúntale de manera directa, oye, estoy viendo en qué redes sociales estás subiendo esta información, me preocupa que estés en esta parte, necesitamos que nos apoyen, que nos ayuden otras personas del área de la salud mental, tenemos que acudir. Cuando le decimos tenemos que acudir, ¿por qué con el familiar? Porque al familiar lo van a atender, le van a hacer toda una... todo lo que conlleva para la atención, pero nosotros como familiares también tenemos que acudir porque nos tienen que orientar en qué hacer, qué evitar, cómo trabajar con el familiar, de qué manera le tenemos que hablar. Son muchas situaciones y eso se llama para el familiar psicoeducación. Exacto. Tenemos que empezar a entender qué es lo que le está pasando a mi familiar, porque no solamente es la conducta de riesgo suicida, puede estar en una depresión, puede estar en una cuestión de ansiedad, puede estar en una cuestión de desolación. ¿Qué es lo que le está pasando a mi familiar? Claro. Pero yo también tengo que entender y también tengo que asumir qué me está pasando a mí, cómo vamos a ir caminando ambos. Y es mejor, ¿no? Porque lo tomas a esa persona, la puedes ir apoyando ya desde un momento todavía con mucho tiempo antes de... Y conocer qué es lo que le está pasando. Hacia dónde está yendo, claro, ok. Bueno, Pedro Madrigal, gracias también por comunicarse. ¿Se puede haber niños con depresión y que pueda terminar en suicidio? Sí. Desafortunadamente, niños. Aquí en Jalisco, en años anteriores ya tuvimos decesos de niños de entre 8, 9 y 10 años mueren por suicidio. ¿Sí? Wow. Sí tenemos estas situaciones. Sí hay niños que se deprimen, incluso hay investigaciones donde refieren que hay bebés que ya viven deprimidos. Caray. Entonces tenemos que tener atención en toda esta parte. Y si tú ves que tu hijo, tu hija, tu sobrino, que es menor de edad, tiene ciertas cuestiones, acércate con una persona que trabaje en la cuestión de salud mental, pregúntale cómo es la depresión en un niño, qué es lo que tienes que tomar en cuenta, habla con el papá, si tú eres el papá o la tía o el hermano, habla con ellos, que necesitan también la atención, no solamente los adultos requerimos de atención. Buen punto. Bueno, por último dice Tamara Ortiz, ¿cómo ayudar a mis hijos que les hacen bullying en la secundaria y prepa? Constantemente andan deprimidos, muy frecuente. Sí, la cuestión aquí es, tenemos que fomentar la parte de la autoestima, el cómo trabajar las cuestiones socioemocionales, que esta es una parte importante del cómo pueden ellos identificar precisamente si están molestos, si están enojados, pero también hay que enseñarles cómo se pueden defender de una manera idónea, no a golpes. A golpes, ¿sí? Porque luego la cuestión es de, pues si tú te dejas, yo te voy a poner otros por dejado. Sí, típico. Es típico, no es común. O la parte de, pues no es que no podemos hacer nada, ya fui con la directora y no hace nada. Sí, pero entonces tenemos que instruir a nuestros hijos de qué forma pueden responder. Hay respuestas que para los otros que hacen esta parte del acoso hacia el otro, dicen, se quedan así como que, no me esperaba esta respuesta. O no me esperabas que me contestaran de esta manera. Es una manera más inteligente, ¿no? Hay que ser muy inteligentes en esta parte. Entonces yo sí les sugiero que vayan a alguna atención para que les empiecen a trabajar este proceso y llevar también a los niños, no sé si son ambos niños o un niño y niña, pero sí tendrían que empezar a trabajar esta parte con ellos y sobre todo la autoestima, que esto les pega muy duro en la autoestima. Ahí yo creo que está una clave bien importante. Finalmente, Yolanda, yo quisiera comentarte, entonces, siendo tan complejo esto, yo lo que veo es que sí, el 075, hay mucho apoyo y todo, pero por ejemplo, el que piensa o que tiene las ideas suicidas no va a hablar. O sea, no, es que sí hablan.
¿Crees que sí? Sí. Yo no creo, digo, ¿es cierto? No, sí hablan. Oh, Sí wow. hablan. Qué Sí buena onda. hablan. Y la cuestión es que las estadísticas dentro de la línea de intervención en crisis, sí hay un porcentaje de personas que hablan para decir, está pasando esto conmigo, he pensado en atentar contra mi vida o ya lo hice en algún momento. Y entonces sí lo hablan. La cuestión y estos espacios, y que me encanta mencionarle a la gente que nos está viendo, no tengan miedo de decir algo me está sucediendo, Claro. no estoy bien, estoy pensando en atentar contra mi vida. Si no le tienes confianza a las personas que tienes a un lado, mínimamente ve a un centro de salud, ve a algún área donde te puedan recibir, te puedan orientar, o llama a esta línea. Ok, pero tomar acción. Así en unos segundos, ¿me podrías hacer, porque nos están pidiendo si se puede hacer como un pequeño resumen y descripción de las señales? Ok, son varias señales de cuestiones, cambios de hábitos de alimenticios, cambios de hábitos en el dormir, o duermen mal, o están durmiendo menos, se despiertan menos horas, o duermen 1 hora al día. Las cuestiones se muestran más irritables, baja autoestima, sensación de soledad, como esa parte del vacío existencial que mencionan. Muchos de ellos tienen lo que es la tendencia a rasgarse la piel. No necesariamente todos los que tienen el cutting necesariamente están pensando en morir. Son algunas de las situaciones más generales que ustedes pueden observar, pero también lo que dicen: sin mí van a estar mejor, quiero dormir y no volver a despertar. La información que buscan en el internet, cómo morir de una mejor manera, el tipo de películas que ven, los tipos de series que ven, qué dibujan, si hacen, por ejemplo, escriben canciones, qué dice la letra de la canción, si escriben poemas, qué dicen los poemas. Todo esto nos lleva a un contexto general, ¿sí? Y si vemos varios focos rojos, es mejor pecar de precavidos a pecar de no hacer nada y que nuestro familiar atente contra su vida, o que realmente tenga el acometido y muera por su ser. Exacto. No, pues creo que quedó excelente. Muchísimas gracias, Yolanda. Ojalá que podamos con tiempo regenerar para continuar con este tema y que nos sigas ya comentando cómo va caminando lo de Código 100. ¿Te late? Claro que sí, con Perfecto. mucho gusto. Pues muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos. Preguntas, dudas en redes sociales, ahí nos estaremos viendo y con gusto se las hacemos llegar a Yolanda para que nos sigan apoyando. Muchísimas gracias, Ricardo Suárez, me despido de ustedes. Muy buena tarde.